Hola chiquillos y chiquillas de primer nivel, soy la profesora Lorena Vargas, les estaré explicando la guía número 2 de fracción, ¿ya? Acá empezamos lo que es el conjunto de los números racionales, ¿ya? Que aquí se marca con la letra Q, ¿ya? Los números racionales son aquellos que son el resultado de la división de dos números enteros. Obviamente que la parte del divisor, o sea, del denominador, que es la parte de abajo, no puede ser cero, ¿ya? Eso para que se entienda la idea de que todo número dividido en cero no existe en este conjunto. Vamos viendo entonces, como había hablado anteriormente, hablé del denominador. El denominador en la fracción es el numerito que aparece en la parte de abajo y el numerador es el número que aparece en la parte de arriba, ¿ya? Eh, la idea es que se entienda que vamos a trabajar solamente con fracciones, no con divisiones. O sea, perdón, no con decimales. Los decimales los voy a estar trabajando en la parte de la carpeta de profundización, ¿ya? Que lo estaré subiendo más tarde. Sí, porque eso es para complementar los contenidos que les faltan con respecto a del año completo, porque no les puedo pasar, o sea, les puedo pasar guías grandes, pero no es la idea. Que tenga lo que más necesito de los contenidos mínimos que existe el ministerio, lo que exige el Ministerio de Educación para que usted tenga, ¿ya? El resto lo voy complementando con la guía de profundización durante el año. Para en el caso del primer nivel, en el caso del segundo nivel, está todo pensado como la, para la prueba de transición que es a final de año, ¿ya? Entonces vamos viendo, entonces habíamos dicho numerador, denominador, así que voy a estar hablando en todo momento, cada que hable de numerador, estoy hablando del número que está arriba y el denominador que es el número que está abajo, ¿ya? Aquí yo lo que tengo es comparación entre dos fracciones. Aquí tengo la igualdad, ¿ya? Eh, Tú multiplicas cruzado, ¿ya? Y comparo los resultados. Aquí 5 por 8 me da 40, 4 por 10 me da 40, entonces significa que son iguales, sí son iguales. Y aquí el 3 por 6 me da 18 y el 4 por 8 32 no son iguales. ¿Te fijas? Entonces, simplemente en esta parte que hay que desarrollar las en el cuaderno sin nota, simplemente me tienen que decir cuál de las siguientes igualdades son verdaderas. O sea, si les da igual al multiplicar cruzado, entonces ponen un tique o ponen sí o una carita feliz, como ustedes quieran, pero para que se entienda que sí, es sí. Y si no me dan igual, entonces no, ¿ya? Y en el caso de acá, yo le puse la observación, el método anterior se utiliza para comparar dos fracciones, sí. También lo puedo usar para comparar porque yo lo puse aquí con respecto a la igualdad y aquí lo pongo con respecto a la desigualdad. Entonces, si ustedes se fijan, aquí el 3 por 8 me dio 24 y el 4 por 7 me da 28. Si tú te fijas, el 28 es más grande que el 24, por lo tanto, yo comparo los numeradores. ¿Dónde están los numeradores? El 3 por 8 corresponde al 24, entonces yo estoy aquí. Este resultado representa la primera fracción, no que sea la primera fracción, pero representa, es el cartelito que apoya la primera fracción, y el 4 por 7 apoya la segunda fracción. Entonces automáticamente yo digo, entonces como el 28 es más grande que el 24, el 7 octavo es más grande que el 3 cuartos. Por eso aquí tengo la abertura al 7 octavo. Recuerden que la puntita representa el menor y la abertura al mayor. En el caso de acá, esto es lo mismo. Multiplico 5 por 9 y me da 45, y si multiplico 7 por 4 me da 28. El 45 es más grande que 28 y el 45 representa a la primera fracción, ¿ya? Y por lo tanto me queda que el 5 séptimo es más grande que el 4 noveno, ¿ya? Y en el caso del tercero, que era lo mismo que habíamos hecho aquí en la actividad de arriba, multiplico cruzado, me dieron iguales, por lo tanto pongo igual. Entonces aquí yo lo que quiero hacer en esta parte, que yo le puse espacio vacío, ustedes tienen que colocarme si es mayor, menor o igual. Esto recuerden que sin nota solamente se desarrolla en el cuaderno, ¿ya? Aquí esto es importante porque lo pregunto tanto en la evaluación de esta, o sea, la actividad evaluativa que aparece al final de esta guía, en el caso de los que tienen que utilizan la página directamente, tienen la actividad aparte, y y en el caso de la evaluación que corresponde a la evaluación de la unidad uno, que corresponde a la guía uno con la guía 2, también les pregunto qué es lo que es el inverso aditivo y qué es el inverso multiplicativo, así que tienen que tenerlo bien en claro. El inverso aditivo, lo opuesto, recuerden que es el mismo número, pero simplemente con signo contrario. Entonces, si yo tengo 2 quintos, va a ser menos 2 quintos.
Si tengo menos 11 tercios, va a ser 11 tercios positivo, ¿ya? Entonces siempre el mismo, la misma fracción, que no cambia de orden, pero solamente cambia de signo. En el caso del inverso multiplicativo al recíproco, es invertir la fracción. Entonces, si yo tengo 3 quintos, el recíproco es 5 tercios, ¿ya? Entonces, simplemente el 3 partido por 5 lo volteé y me quedó 5 partido por 3. Ya, para que se entienda la idea, no hay cambio de signo en el inverso multiplicativo, por si acaso. Simplemente volteas la fracción. ¿Cómo se suman las fracciones? La primera, cuando tienen el mismo denominador. Entonces, si tú te fijas acá, los dos tienen el 4, conservo el 4 y en la parte de arriba se suma. Entonces yo voy a sumar 9 más 2 y eso me da 11 y conservo el 4. ¿Ya? Aquí de nuevo tengo solamente 5, entonces conservo el 5 y los numeradores arriba los sumo, me queda 7 más 2 menos 3. Entonces cuando tú hagas suma y resta de fracciones, es si es con el mismo denominador, porque solamente se puede sumar o restar fracciones cuando tiene el mismo denominador. Si ese es lo chistoso de las fracciones, por eso generalmente uno se complica. Cuando tiene diferentes denominadores, es cuando uno tiene que aplicar métodos para que todos tengan el mismo denominador. Entonces ahí es el show, ¿ya? Pero si todos tienen el mismo denominador, simplemente sumo y resto lo de arriba, que son los numeradores, que en este caso sería 7 más 2 me da 9, le resto 3 y me da 6, entonces este resultado es 6 quintos, ¿ya? Para que se entienda la idea. Aquí le puse ejercicio, resuelva los siguientes ejercicios con denominador en común, y usted ahí lo resuelve simplemente colocando, conservando el numerito de abajo y hago la suma o resta en la parte de arriba, ¿ya? Si los denominadores son distintos, lo vamos a usar por fórmula, porque también está la forma de hacerlo con el mínimo común múltiplo, ¿ya? Pero es que se vuelve muy engorroso a la hora de explicarlo en una guía, entonces es más fácil explicarlo con fórmula, ¿ya? Entonces lo que me dice es que los numeritos, los denominadores abajo se multiplican. Si ustedes se fijan aquí la fórmula me dice que B por D y lo coloqué abajo. Y multiplico cruzado. El A por el D, el primero, sumo o resto, porque esto conserva los signos. Si el A fuera negativo, me va a quedar negativo acá. Acá si hay un más, se mantiene el más, o si un menos, un menos. Y después vuelvo a multiplicar cruzado el B por el C y me queda el C, ¿ya? Entonces aquí el ejemplo, tengo 2 tercios más 4 quintos. El 3 por 5 lo multipliqué, te fijas, los denominadores, multipliqué cruzado, 2 por 5, conservo el más, y el 4 por 3. ¿Ya? Entonces 2 por 5 me queda 10, 3 por 4 12, y el 3 por 5 15, y arriba sumo el 10 más 12, me da 22, y conservo el 15, ¿ya? Acá lo mismo, también es una suma porque los dos tienen signo negativo, ¿ya? Entonces me queda 7 por 4, multiplico los dos de abajo, que eso me va a dar 28, multiplico cruzado, 5 por 4 me queda 20, pero como tiene un negativo, conservo el signo negativo. Y después multiplico cruzado el 2 con el 7, me queda 14 y conservo el signo negativo ahí. Y ahora sumo eso y me queda menos 34. El menos 34, el menos lo puedo poner tanto en la parte de arriba con el numerador o frente o en la parte de abajo. Es uno de esos tres lados. No puede ser los 3 puntos ni 2 puntos por si acaso. Para que representa que es negativa la fracción. ¿Ya? Y aquí le puse ejercicio donde sale suma, resta, que tienen diferentes denominador y hay que desarrollarlo, pero es sin notas. Acuérdense que lo puede hacer en el cuaderno o hacerme las consultas pertinentes algunas veces. Yo recomiendo siempre hacer ejercicio porque generalmente van en el asunto de la mano. Uno muchas veces entiende el concepto cuando lo ve, pero a la hora de resolverlo siempre queda con una cierta inseguridad y mejor hacer varios ejercicios como para que mecanizarse en estas partes generalmente, que no hay que hacer mucho análisis aquí. Aquí cuando tengo dos o más fracciones, ¿ya? Cuando yo tengo dos o más fracciones y como estamos ocupando fórmulas, simplemente agrupen de dos. Entonces voy a agrupar estas dos fracciones, que es el 2 tercios más el 3 cuartos, lo resuelvo como resolví la parte de arriba, y eso me quedó 17 partido por 12. Si ustedes se fijan, el 4 quinto no lo he pescado en ningún momento. Y aquí en la parte de abajo, pesco el 17 partido por 12, le sumo el 4 quinto de la misma manera que arriba, que era multiplicar el 12 por 5, multiplico cruzado,
y eso me da 133 partido por 60. Entonces, para que se entienda que tomé los dos primeros, lo resolví como lo resolví los de arriba, y después el resultado lo agarré con la fracción que me quedó, ¿ya? Y lo resuelvo de la misma manera que lo había resuelto, ¿ya? Y ahí le dejé ejercicios, me quedó corrido decir igual acá, pero se entiende la idea de que simplemente tienen que desarrollarlos en el cuaderno o en una hojita aparte para que lo puedan ejercitar. Multiplicación de fracciones. Las multiplicaciones de fracciones son sumamente fáciles, simplemente multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Eso quiere decir que los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo, ¿ya? Multiplico hacia el lado, ¿ya? Así que en este caso, si multiplico un cuarto por 11 quinto por 3 séptimo, multiplico el 1 por 11 por 3, y en la parte de abajo multiplico el 4 por 5 por 7 y me da el resultado, ¿ya? Y eso es todo lo que hay que hacer. Simplemente multiplico hacia el lado. Aquí les dejé unos ejercicios para que practicaran las multiplicaciones, más que nada por los asuntos de los sigmas, ¿eh? Porque tienen que tener cuidado con eso, que menos por menos más, aquí es más por menos, por más, me da negativo, ¿ya? Cada vez que el negativo me aparezca de forma impar, o sea, 1, 3, 5, 7, 9, y así lo voy siguiendo, me va a dar negativo el resultado. Si me aparece de forma par, la cantidad de signos negativos, por ejemplo, en la número 3 me aparece el menos acá y el menos acá. Entonces está dos veces el negativo. Cuando me aparece en forma par, 2, 4, 6, 8 veces el signo negativo, siempre me da positivo. Eso es como para poder resumir. Pero uno siempre se tiene que averiguar. Por ejemplo, en el caso de la número 4, esto es negativo, porque aparece el signo negativo 1, 2, 3 veces. Y en el caso del 5 positivo no me aparece cuatro veces negativo. Uno, dos, tres, cuatro veces negativo. Pero recuerden que esto estamos haciéndolo tanto en la multiplicación como en la división. Se puede hacer eso, no en la suma y resta. No es lo mismo. Con respecto a la división, en el caso de la división tenemos que, se los puse de dos maneras. Se puede escribir así, una fracción partido por otra fracción, o se puede poner una fracción, dos puntos, que es la división, por otra fracción, ¿ya? En la prueba, o sea, la evaluación, o sea, la actividad evaluativa, no es prueba, perdón, la actividad evaluativa lo puse de esta manera, una fracción partida por otra fracción, para que se entienda la idea, ¿ya? Entonces, en este caso es, la primera fracción se mantiene por, se transforma en una multiplicación la división, y la segunda fracción se pone el inverso, multiplicativo de ella, o sea, se voltea nomás la fracción. Entonces aquí C partido por D me quedó D partido por C. Entonces, si se fijan, entonces como ustedes saben que la multiplicación es hacia el lado, entonces multiplico la por D y B por C. Generalmente en el colegio lo explican diciendo, cosas, igual no está incorrecto, pero es que la interpretación a veces es la incorrecta. Dice multipliquen cruzado. No es incorrecto decir multipliquen cruzado, pero me ha pasado muchas veces que cuando multiplican cruzado, confunden en el resultado quién va en el numerador y quién va en el denominador. Entonces prefiero más la técnica de decir que la primera fracción se mantiene y la segunda fracción se invierte, simplemente se voltea, así no te pierdes quién es el numerador y quién es el denominador en el resultado. Cuando multiplicas cruzado, hay veces que tienden a ponerme el resultado al revés y en la alternativa le va a aparecer el resultado al revés. Entonces, por eso, o sea, el resultado invertido. Entonces, por eso es necesario mantener un cierto orden con respecto a este ejercicio. Entonces, si se fijan acá el ejemplo 2 tercios dividido en 5 cuartos, el 2 tercios me quedo aquí, primero tal cual, y pongo por, y el 5 cuartos lo invertí y me quedó 4 quintos. Multiplico hacia el lado, 2 por 4, 8, 3 por 5, 15, y es el resultado de la división de fracción. En el caso de acá, entonces tengo una fracción partido por otra fracción, entonces, como había dicho anteriormente, esto es una división, entonces el 8 partido por 9 mantiene como está, pongo por, y en la segunda fracción que está abajo la invierto, que es 6 séptimos, me queda 7 sextos, ¿ya? Multiplico hacia el lado, 8 por 7 es 56, 9 por 6 54, y ese es mi resultado entonces en el caso de esta fracción. Entonces ahí le puse eh, ejemplo, o sea, ejercicio, perdón, que hay que desarrollarlo en el cuaderno, que también obviamente siempre sin nota esta parte,
No se le olvide que sí es posible multiplicar cruzado, 2 por 4 aquí me queda 8 y 3 por 5 15, pero como les dije muchas veces me ha pasado que mis alumnos me ponen el 15 arriba y el 8 abajo, entonces por eso ahí me asusta un poco que se vayan a equivocar más todavía porque es alternativo, ¿no? Entonces no hay desarrollo en esta parte. Entonces aquí les dejo unos ejercicios propuestos para que ustedes puedan desarrollarlos en el cuaderno y me puedan hacer las consultas que tengan, ¿ya? Cuando tengan que multiplicar, porque creo que es la misma evaluación, porque recién hice el video de la evaluación, ¿ya? Cuando tengan que multiplicar un número entero, imagínense aquí no hay una fracción, sino que pongo un 5. Y aquí pongo un número, porque eso se me olvidó poner ejemplo, y pongo una fracción. Por ejemplo, aquí en vez del medio pongo 5 por 3 cuartos. El 5 solamente va a multiplicar el número de arriba, ¿ya? Al numerador, al denominador no le hace nada, ¿ya? Porque el número 5 es lo mismo que 5 partido por uno, ¿ya? Pero uno generalmente ese uno es invisible, ¿ya? Entonces por eso no lo coloca. Entonces pues, creo que hay uno en la guía, en la parte de la evaluación, que sale con un número entero ahí y multiplicando o dividiendo una fracción, entonces por eso es importante que se entienda que solamente va a multiplicar al numerador, ¿ya? Cuando tenga multiplicación. Entonces ya había explicado lo que era la división. No se le olvide que tienen que aplicar la regla de los signos igual, ¿ya? Porque generalmente uno se tiende a comer la asunto de los signos, los revisen, vuelven a revisar el ejercicio antes de enviar la evaluación para que se aseguren con un 7 o pregúntenme, ¿ya? Que aquí no hay ningún problema que me pregunte, ¿ya? Vamos viendo lo que es el número mixto. El número mixto se escribe la parte entera y tengo la fracción, ¿ya? Entonces, si yo le doy un número mixto y lo voy a pasar a una fracción, ¿ya? Multiplico el 3 por el 5, 15, y le sumo el 2. Mantengo el 5 acá. Entonces, te fijaste, multipliqué el número entero, lo multipliqué por el denominador y le sumo el resultado, o sea, le sumo el numerador. Así siempre se hace lo mismo. 3 por 5, 15, más el 2 partido por 5, entonces me va a quedar 15 más 2, 17 partido por 5. Entonces, el 3 entero, 2 quintos es lo mismo que 17 quintos, ¿ya? Acá si tiene negativo, como en el caso que aquí le puse un ejercicio que hay que desarrollar los n cuaderno, perdón, si es negativo el resultado, no influye en nada en el proceso que aparece acá, en nada. Así que simplemente, suponte que hubiera sido menos 3 enteros, 2 quintos, el resultado es menos 17 quintos. Entonces no va a influir en tu desarrollo acá, ¿ya? Simplemente arrastras eso. Acá si yo voy a hacer lo contrario, si yo pongo transformar de una fracción a número mixto. Entonces si yo digo ya tengo una fracción y lo voy a transformar a un número mixto. Es importante destacar que la fracción para transformarlo a un número mixto, el numerador siempre debe ser mayor que el denominador, porque si no, no lo va a poder transformar en un número mixto, porque siempre va una parte entera acá, ¿ya? Y lo que me sobró la división, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, tomé el mismo 17 quinto que tenía el resultado anterior y quiero llegar al 3 entero 2 quinto, ¿ya? Entonces voy a dividir el 17 dividido en 5, 17, digo 5, 5 por cuánto me da cercano al 17, 3, 5 por 3 me da 15, ¿ya? Y para llegar al 17 me faltan 2. Entonces lo que me sobra o el resto es 2. Entonces pongo la parte del resultado de mi división en la parte entera, que es el 3, y lo que me sobró, que es el 2, lo coloco en el numerador y obviamente mantengo el 5, que es mi denominador, lo mantengo por si acaso, ¿ya? Entonces aquí lo mismo que había dicho antes, si tiene negativo, se hace el mismo proceso, simplemente arrastro el signo negativo, ¿ya? Si aquí se lo puse en la observación. Acá me dice efectúe las siguientes operaciones, tengo que hacer suma, resta, multiplicación, división, hay número mixto mezclado acá. Cuando tenga número mixto, transforme la fracción primero y después hace la operación, ¿ya? Siempre aclarando esa parte. ¿Se puede trabajar con números mixtos? Sí, la verdad es que sí, pero generalmente es muy engorroso. Hay partes que se puede y hay partes que no se puede, entonces al final mejor transforma todo de inmediato en una fracción y, por ejemplo, aquí digo 1 por 5 es 5, más 3 me queda 8
Y me queda, entonces, este número sería 8 partido por 5. Y aquí 2 por 3 son 6, más 1 sería 7. Y 7 partido por 3. Y hacen la multiplicación, ¿ya? Acá si yo tengo paréntesis, recuerden que hago primero los paréntesis y después el resultado se divide con este. Acá este hago el paréntesis y el resultado se multiplica con ese. Hago el paréntesis en el número 20 y el resultado se multiplica con ese. No se le olvide que primero cuando tenga número mixto, transfórmelo a la fracción y después lo tiro, como se llama, lo multiplico en este caso. En la número 23, primero hago la parte de abajo de la fracción, que es el 2 entero, un medio, transfórmelo en una fracción, se lo resta un sexto, cuando tengas el resultado hago la división 2 tercios menos ese resultado que te dio acá, ya no se le olvide que se multiplica, pero la segunda fracción que sería la parte de abajo lo invierto, ¿ya? Y al resultado le sumo entonces al resultado, obviamente que tienen que transformar a fracciones el número mixto que tenemos acá, ¿ya? Tenía más ejercicio, la verdad, de este estilo, pero me los corté, era mucho ejercicio. Aquí en el caso de acá, la número 2 encuentre el opuesto. Recuerden que el opuesto es simplemente cambiar el signo, así que no es nada del otro mundo, simplemente hacer eso. Y me dice utilizando el ítem 2, que es este, o sea, cada uno de los ejercicios, transforma un número mixto en las fracciones dadas, según sea el caso, porque no todas se puede. Por ejemplo, la número 3, 2 partido por 6 no se puede. ¿Se fijan? Porque el numerador es mucho más pequeño que el denominador. Necesito que sea más grande el de arriba que el de abajo para poder hacer lo del número mixto, ¿ya? La número 3 me dice efectúa las siguientes operaciones. Tengo suma y resta entonces de números mixtos, que lo tenía arriba también la misma idea, pero parece que se me fue y puse dos ejercicios del mismo estilo. Y la número 4 final, de nuevo lo mismo, pero la única diferencia es que al resolverlo, el resultado necesita determinar el inverso multiplicativo. Recuerden que el inverso multiplicativo o recíproco es simplemente voltear la fracción. Entonces, si es 5 partido por 4, el inverso multiplicativo es 4 partido por 5. ¿Ya? Entonces, para que se entienda que solamente lo resuelvo y volteo. ¿Ya? Entonces, eso es la guía. Si ustedes se fijan, en contenido no es tanto. Le puse mucho ejercicio, más que nada para que puedan practicar, porque generalmente uno siempre le hace el quita a las fracciones. Y las fracciones yo las necesitaba pasar porque como contenido mínimo, la primera unidad debería ser potencia con base fraccionaria. Y necesitaba pasar fracciones y obviamente lo correspondiente a lo anterior de operaciones para poder empezar a pasar esa materia. Si todo esto es para llegar a la primera materia que correspondía a primer nivel, ¿ya? Entonces ahí ya estaríamos listos. Cualquier consulta me hacen la consulta al WhatsApp o al correo electrónico, no mismo para la actividad evaluativa como para la evaluación. También puede hacer las consultas, así que no duden en eso. La idea es que les vaya súper bien. Y nos estamos viendo entonces, o sea, me van a estar escuchando porque nunca pongo mi linda carita ahí para el próximo entonces video, porque te voy a explicar lo que es con un PowerPoint que lo hizo el profesor Marcos Pérez, y ahí vamos entonces a explicar ese PowerPoint que también tiene que ver con el mismo contenido que corresponde a fracciones. Ya, chiquillos, no estamos hablando.